Hola, estimados colegas. En esta oportunidad vamos a ver todo lo que es la parte de nódulo tiroideo, y en la otra clase la oncóloga va a describir todo lo que es el cáncer de tiroides. Bueno, como es un tema de cirugía, básicamente el 80-90% me he basado en el libro de Schwartz, pero además necesitamos de otras guías para poder aclarar y entender mejor el tema. Está en el capítulo 38, en el subcapítulo de nódulo tiroideo. Bueno, nosotros pues probablemente no detectemos mucho, pero sí, por ejemplo, nosotros como médicos debemos de detectar alguna anomalía en la glándula tiroides, ¿no? La fisiología básica, la histología, la fisiología, la fisiopatología, la farmacología, se supone que tú ya sabes nociones básicas. Ahora vamos a entender vamos a entrar un poco ya a enfermedades, ¿ok? Nosotros cuando vemos un paciente con alguna anormalidad, porque simplemente lo vemos a la inspección o lo palpamos, o que el paciente tenía una tomografía de tórax y se evidenció un aumento de la glándula tiroides, un nódulo, o porque estaba yendo a un PET-CT o a un PET, o estaba yendo a una ecografía que nada que ver con el cuello y le encuentran alguna anormalidad de estos nódulos tiroideos. Estos nódulos tiroideos son frecuentes, sobre todo en las mujeres a comparación de los hombres. ¿Ok? Entonces, hay que saber por qué es importante detectar para detectar el cáncer de tiroides. Por eso esta pregunta me gusta mucho, porque nos mencionan que de todos los nódulos tiroideos, ya sea diagnóstico, palpación, bla, 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 ¿cuánto representa de cáncer de tiroides? Es decir, ¿a cuántos yo voy a salvarlos si lo diagnostico tempranamente de cáncer de tiroides? Entonces ahí les doy un porcentaje en el cual vamos a ver. Y en el libro de cirugía refiere que el nódulo tiroideo representa el 4% en Estados Unidos. Yo la verdad, en nuestro país, en Bolivia, no sé cuánto es la prevalencia del nódulo tiroideo. Si tiene alguna información alguien, pues está bienvenido, lo publicamos en nuestro grupo de estudio, ¿vale? Y de todos esos, bueno, aquí nada más Schwartz menciona que el cáncer de tiroides está en 40 personas por millón, y un poco más adelante muestra otros valores que ahorita los vamos a detallar. Pero uno de los estudios más grandes a nivel mundial, por ejemplo, uno de los artículos ya representativos, es decir, muestra la prevalencia del nódulo tiroideo, donde nos muestran que los femeninos, o sea, las mujeres, tienen de 6.4% de tener nódulo tiroideo. Es decir, de cada 100 mujeres, 7 o 6 tienen nódulos tiroideos. Y en el hombre, 1.5%. Entonces, yo me pregunto y me digo, de todos estos nódulos tiroideos, que la mayoría son benignos, ¿cuántos pueden ser cáncer? Entonces, ¿a cuántos podemos salvar? Pues este dato me pareció muy importante, y por eso le puse como posible pregunta de examen, y esperemos que el examen de la residencia sean preguntas importantes que realmente impacten en nuestro conocimiento y en nuestra práctica diaria. Y esto es, para mí, es una de las preguntas importantes. Y aquí nos refieren que en los pacientes que tuvieran algunos nódulos tiroideos y el cáncer, el índice de cáncer de porcentaje se ha encontrado el 6.5%. Y si yo este artículo lo revisé a profundidad, es un artículo nuevo, bueno, relativamente nuevo, que menciona de 4 al 6.5%. Por eso, entonces, de cada 100 personas que vemos con nódulo tiroideo, entre 4 a 6 van a tener cáncer. ¿Ok? Entonces a esos les tenemos que realizar un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano y adecuado. Bueno, por eso esta pregunta es importante. Ahora otra es ver, uno de estos es incorrecta con relación al nódulo tiroideo. Bueno, aquí sobre todo he deseado hacer hincapié sobre todo los antecedentes y factores de riesgo con relación al nódulo tiroideo. Vamos a ver, esto está en el libro de Schwartz, donde básicamente al factor de riesgo lo toma la radiación. Obviamente por cuestiones lógicas, es que la radiación alteran los genes, ¿no? Alteran el cromosoma, todo lo que es el ADN, la materia génica.
Entonces el riesgo dice que aumenta de manera lineal, es decir, cuanto más radiación uno tiene o absorbe más radiación, aumenta la probabilidad de que uno pueda tener alguna patología tiroidea. Y estas relaciones de forma lineal, eso se muestra en las curvas, que aumentan de 6.5 a 2000 centigrados. ¿Ok? Y el máximo riesgo se alcanza a los 20-30 años de edad, pero los sujetos requieren una vigilancia de por vida. Por eso es que los radiólogos que se someten a, bueno, las personas que hacen radiografías, tomografías, ¿no? Todo lo que implica radiación, pues ellos se cuantifican cuánto de radiación están teniendo, ¿no? A ver. Por ejemplo, además el libro menciona que el accidente nuclear de Chernobyl en 1986 ha liberado yodo radioactivo el 131 y que posteriormente se ha aumentado la incidencia de casos nuevos de lesiones tiroideas benignas y malignas. ¿Okay? Y obviamente los antecedentes familiares muy importante, porque si la mamá o el papá tuvo cáncer tiroideo, pues lo más tiene un factor de riesgo importante que la persona pudiera tener cáncer de tiroides. ¿Okay? Y además en cáncer tiroideo no medular, es decir, donde no implica las células C, porque esto tú ya sabes que son células C. Si no lo recuerdas, te sugiero que repases un poquito de histología, te va a tomar 2 minutos. Y ahí están todos los genes que están implicados en este tipo de cáncer tiroideo no medular. ¿Ok? Te sugiero que esto lo apuntes para que tú vayas recordando tus datos. ¿Vale? Bueno, ahora además en otra bibliografía lo vemos como factor de riesgo, es que la nodularidad tiroidea aumenta con la edad, porque no es lo mismo una señorita de 18 o un jovencito de 18 años a que una persona pues tenga 40, 60 años, ¿no? Y la tasa de cáncer es 2 veces más alta en hombres que en mujeres. Por ejemplo, si un varón tiene un nódulo tiroideo, aunque se presenta infrecuente, pero tiene más probabilidades de tener cáncer. ¿Okay? Cáncer tiroideo, ¿no? El antecedente de la radiación en la cabeza y el cuello, porque se usa también para tratar el acné, la inflamación de las amígdalas o de la adenoides o la ampliación del timo, se asocia a una mayor incidencia de nodularidad tiroidea y cáncer. Esto de la radiación es muy importante. Por ejemplo, los cardiólogos que son hemodinamistas están en constante radiación, ¿no? Constante radiación. Por ellos también se protegen por una cubierta y también el cuello. Lo mismo pasa con los anestesiólogos intervencionistas que tratan el dolor. Lo mismo, están en constante radiación, ¿no? Bueno, sobre todo ese tipo en nuestra área, ¿no? Como médicos. También la bibliografía menciona que el trasplante de células madre hematopoyéticas tiene un riesgo relativo para el cáncer de tiroides de 3.2. Imagínense, aumenta 3.2 veces más si se trasplante con células madres hematopoyéticas para el riesgo de tener cáncer tiroideo. Y el cáncer de tiroides parece ser más común en nódulos de mayor o igual a 2 centímetros en comparación con menos de 2 centímetros. Esto, supongo que en la clase de cáncer de tiroides vamos a ver algunos detalles, ¿no? Por lo tanto, lo incorrecto es que los nódulos tiroideos menos de 2 centímetros tienen riesgo de cáncer tiroideo. ¿Okay? Los antecedentes para nódulo y cáncer, la radiación, el trasplante de células hematopoyéticas, el antecedente familiar que haya tenido cáncer y lo que no es el nódulo tiroideo menos de 2 centímetros. Bueno, hasta ahora, esto de las causas me gustaría verlo. Primero, antes de ver las causas, me gustaría ver la exploración física. Pues la exploración física, pues sabemos que viene con la inspección, la palpación, la auscultación, la percusión, bla, 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 ¿no? Entonces nosotros cuando vemos a la inspección, pues ¿cómo podemos sospechar cuando hay alguna anormalidad en el cuello? ¿Vale? Y nosotros al paciente le podemos pedir que tome agua y ahí se va a notar más aún si tiene alguna anormalidad estructural en la parte del cuello, ¿no? Y ya en la parte de palpación, pues yo ya recuerdo todo lo que me enseñaron en semiología, la maniobra de Kerbein, que es por detrás, que se palpa el cuello y ahí se le pide al paciente que introduzca la saliva, que trague y ahí se palpa si hay algún nódulo tiroideo. Luego existen otras maniobras como la maniobra de Crille, la maniobra de la Hay,
Estas son nociones muy básicas, ¿no? Y obviamente al final viene la auscultación. Ahora, cuando yo al paciente ya sé que tiene algún nódulo tiroideo, que yo lo palpo por cualquier maniobra, pues yo debo de pensar qué causas podrían ser, o sea, cuál es la causa de ese nódulo tiroideo. Estos nódulos tiroideos se pueden dividir en dos, benignos y malignos. Dentro de los benignos, esto está por orden de frecuencia. Lo más frecuente es que se trate de un bocio multinodular esporádico, ¿no? Que también se denomina el adenoma coloide, ¿no? La tiroiditis de Hashimoto, que también es muy frecuente, puede ser causa de ese nódulo tiroideo. Los quistes pueden ser coloidales simples o hemorrágicos. Los adenomas foliculares, los adenomas de células de Hurtle o las células oxífilas, ¿no? Y el maligno, todo lo que son los carcinomas. Yo les recomiendo, cuando vean el tema de cáncer de tiroides, vean las características etiológicas, es decir, qué genes están mutados, cuáles son las causas. La histopatología, es decir, qué tipo de células proliferan, si en las células foliculares, parafoliculares, las células C, bla, 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 la parte de patología. Los marcadores tumorales, es decir, que están muy relacionados con los genes. La diseminación, si es una diseminación hematógena, linfática o por contigüidad, bla, bla, bla. Y cómo se realiza el algoritmo, el manejo. Y les sugiero que profundicen y que lean otros artículos, otras revisiones que los voy a mandar o que los vamos a mandar al grupo de estudio. Bueno, pues de los malignos están el cáncer papilar, folicular, medular, el anaplásico, el linfoma tiroideo y el carcinoma metastásico. Bueno, por ejemplo, una pregunta y que te dejo de tarea, esto ya para cáncer, yo te diría, ¿qué tipo de cáncer o cuál es el más frecuente el tipo de cáncer que metastiza la glándula tiroides? ¿No? Eso te dejo de tarea. Bueno, la exploración física ya lo vemos, la inspección, la palpación y la auscultación, y esto es el algoritmo de manejo o el abordaje. Bueno, en realidad es un algoritmo para decir, bueno, esto está en el Schwartz, pero hay otros algoritmos de manejo. Por ejemplo, la Sociedad Americana de Endocrinólogos, de Radiólogos, o la Sociedad Británica, o la Latinoamericana, o la de Bolivia, tienen sus propios algoritmos, ¿no? ¿Por qué? Porque depende obviamente de su población. Y esto es lo que nos dice en el Schwartz, ¿no? Él en su algoritmo, cualquier nódulo tiroideo que sea diagnosticado semiológicamente va a la aspiración por aguja fina, sea directamente o guiado por ecografía. Pero a mí lo que me interesa desde el punto quirúrgico es, desde el punto de vista quirúrgico de la cirugía, es decir, cuáles necesitan cirugía. Entonces los he remarcado de rojo, ¿ok? Si la PAF, ¿no? La punción aspirativa con aguja fina, o aquí en inglés, que es que es Fine Needle Aspiration, de la glándula tiroides, no hace diagnóstico, se repite dicha aspiración guiada por ecografía. Si tiene la parte benigna, si es benigno y muestra un quiste en la aspiración, si se acumula por 3 ocasiones, va a tiroidectomía, ¿vale? Otra. El AUS y el FLUS lo vamos a discutir más adelante. La neoplasia folicular o sospecha de la misma, una neoplasia, me está diciendo que ya es neoplasia, ahí está indicada la lobectomía. Bueno, y la sospecha de malignidad, ahí está la lobectomía o la tiroidectomía subtotal o total. Y maligno, obviamente, la tiroidectomía subtotal o total. Estos de AUS y el FLUS no es nada más que la tipia de importancia desconocida, que está en un 3%, y de 3 al 6% la lesión folicular de importancia desconocida. Este tema, solo esta parte, podemos platicar una clase pues, de por lo menos 1 hora, porque tiene un abordaje, porque necesitan otros marcadores para decidir si es quirúrgico o no es quirúrgico. Por lo menos en este algoritmo, el libro de cirugía, no menciona cuál es el tratamiento ideal. Bueno, hay otros algoritmos que les mencionaba, por ejemplo el manejo de nódulo de tiroides, y creo yo esto es la parte más para el clínico, no tanto para el cirujano, porque el clínico es el que le dice al cirujano si vas a operar o no vas a operar. Bueno, el nódulo tiroideo encontrado clínicamente, incidentalmente o por imaginología, se solicita el ultrasonido tiroideo y la TSH.
El ultrasonido tiroideo nos va a dar la característica si tiene microcalcificaciones, si tiene bordes irregulares, si está acompañado de adenomegales, bla, bla, bla. Bueno, entonces depende del TSH. Si el TSH está normal o elevado y reúne criterios para hacer la aspiración por aguja fina, se somete. Y si no, se monitoriza. ¿Okay? Si no cumple criterios. Pero si la TSH está subnormal, es decir, está baja, se pide gammagrafía, se hace un scan, una gammagrafía y se mide el T3 y el T4 laboratorialmente. Y en base a estas dos variables veo si el nódulo es funcional o es el nódulo no funcional. ¿Okay? Si el nódulo es funcional, pues se trata de un hipertiroidismo y se trata el hipertiroidismo. Y si el nódulo, bueno, está normal, es funcional, pero el T3 y el T4 están normales, es un hipertiroidismo subclínico y en la mayoría de los casos es un tratamiento observatorio, ¿no? Nada más se lo observa, se lo monitoriza. Y el nódulo, cuando no es funcional y se ve si tiene criterios ecográficos para la punción, pues se somete, ¿no? Eso es un algoritmo. Entonces acá vamos a ver con esta pregunta, uno de estos no cumple criterios para realizar la punción aspirativa con aguja fina del nódulo tiroideo. Entonces, ¿cuáles cumplen? O sea, una vez que yo veo un nódulo tiroideo por palpación, lo diagnostico por palpación, y con ecografía debo de saber a cuál voy a someter a punción. ¿Okay? Pues la biopsia o la punción con aspiración de aguja fina es un procedimiento que se realiza con aguja de 23 milímetros de calibre. Pues mis profesores, los endocrinólogos, lo hacían con una aguja de insulina. Usaban alcohol al 70% en un portaobjetos, lo ponían ahí, ¿no? lo hacían con alcoholcito o lo realizaban una tinción con Papa Nicolau o Wright, ¿no? Y una vez que esta muestra, después de puncionar, después de realizar el PAF, se le lleva al patólogo y el patólogo dice si esta muestra es óptima o no es óptima. Y cuando se habla de que esta muestra es óptima, cuando tiene 6 folículos al menos, ¿vale? Y la mayor parte, bueno, de un 2 al 20%, algunas de estas muestras pueden ser insatisfactorias o no diagnósticas. Y el sistema de Bethesda para informar la citopatología tiroidea es esto, ustedes que ven en el cuadro. Pues obviamente esto debe el patólogo profundizar, de dónde sale cada variable, cuáles son los estudios que los respaldan a este sistema de Bethesda. Nosotros, nada más para el examen de la residencia, debemos saber que tiene 6 tipos, ¿no? 6 clases, ¿no? Y aquí saber el riesgo de cáncer y la categoría de diagnóstico. Esto ustedes lo pueden profundizar más aún. Les voy a mandar otro artículo para profundizar esta parte. Pero nada más, por ejemplo, el 1 tiene una categoría de diagnóstico no diagnóstico o insatisfactorio y el riesgo de cáncer es de 5 al 10%. Pero miren, por ejemplo, la clase de Bethesda de 5 al 6 tiene un riesgo de cáncer, el 5 del 50 al 75% y el 6 del 97 al 99%. Estos dos es tratamiento quirúrgico. ¿Okay? Si alguien me dice, por ejemplo, qué tipo o qué clase de Bethesda, según citopatología, tiene indicación quirúrgica, son la clase 5 y 6. Esos están ya indicados, ¿no? Mientras, por ejemplo, el 4, sobre todo, la neoplasia folicular sospechosa de neoplasia, necesitan otras pruebas moleculares, sobre todo detectar los genes que están mutados para someterlos o no someterlos a tratamiento quirúrgico. Bueno, entonces yo ya veo el paciente, está con nódulo tiroideo y hay unos criterios ecográficos para realizar la PAF. ¿Ok? ¿A quiénes se realiza? La PAF o la FNA, que está en inglés, debe realizarse en cualquier nódulo independientemente del tamaño con las siguientes características. ¿Okay? Que tengan estos nódulos ubicaciones subcapsulares adyacentes al nervio laringio recurrente. ¿Okay? Que
que tenga una extensión extratiroidal, que tenga una extrusión a través de calcificaciones del borde asociado a ganglios linfáticos cervicales anormales, ¿no? El otro criterio es que debe realizarse a todos los nódulos mayor o igual a 1 centímetro si son sólidos e hipoecogénicos o tienen una masa o más de estas características ecográficas sospechosas. Por ejemplo, que tengan márgenes irregulares. A eso sí o sí hay que realizarles la PAF. Microcalcificaciones que se evidencien por ecografía. Que tengan un diámetro, es decir, en la parte longitudinal que sea un poco más alta que lo ancho, ¿no? Que tengan calcificaciones en los bordes. Entonces, gracias a esto, una vez que ya veo por ecografía, ya sé a cuáles voy a puncionar, y veo la parte por ecografía, hago un rastreo a la glándula tiroides, y la Sociedad Americana de Radiólogos en realidad sacan un patrón que es el TIRADS, ¿no? Esto los imaginólogos, los radiólogos lo profundizan, lo ven a mayor detalle y tienen las siguientes variables. Esto es por ecografía. Por ejemplo, la composición, la ecogenicidad, la forma, el margen y la parte del nódulo que le hacemos un focus en el nódulo, identificamos y si tiene alguna de estas características. Entonces, en base a estas variables se le da un puntaje. Por ejemplo, un puntaje de ceros, TIRADS 1, no necesita una punción, por ejemplo, no necesita. Pero si tiene 2 puntos de TIRADS, tampoco. Pero si tiene 3 puntos, eso es medianamente sospechosa y sí va a la punción aspirativa con aguja fina, sí va al PAF, ¿no? Y si hace un seguimiento, nada más si tiene mayor o igual a 1.5. Pero si tiene un puntaje de 4 a 6, también va a punción a PAF. Si tiene más de 7 puntos o más, es definitivamente alta sospechosa y sí o sí va a PAF. Bueno, y con el PAF y va eso a citología el patólogo y ahí con el sistema Bethesda lo clasifica. Bueno, entonces, viendo esta pregunta, uno de estos no cumple criterios para realizar PAF, no cumple, es un TIRADS de 2 puntos. Porque habíamos visto acá de 2 puntos no va a PAF, pero sí va si tiene un margen irregular, microcalcificaciones, que tengan calcificación en los bordes y si está asociado a adenomegalias cervicales. Bueno, hasta ahí eso es con relación a la PAF. La PAF, esto es la parte del libro de Schwartz, donde nos muestran que del 60 al 70% se obtiene el resultado benigno, ¿no? La mayor parte de ellos. Estos nódulos, los foliculares, el nódulo adenomatoide, el nódulo coloidal, el adenoma folicular, pues están presentes en esto. El cáncer en esta situación varía del 1 al 4%, ¿ok? Del 1 al 4% según la bibliografía. Y el 3% el AUS y el 3 al 6% el FLUS, que necesitan patrones moleculares, otra identificación. Bueno, a estos nódulos tiroideos, pues obviamente habíamos dicho que en algunos casos, bueno, se solicitan en los laboratorios. Y en los laboratorios pues está el TSH, monitoriza la tiroglobulina. Y si tiene el antecedente de cáncer medular tiroideo, se sospecha, se monitoriza con la calcitonina, aunque esto es muy debatible, porque recordemos que la calcitonina se secretan por la célula C, esto en la célula C en el folículo tiroideo. Y el cáncer medular, pues se debe ver si existen mutaciones del oncogen RET. Esto se puede verificar en orina de 24 horas para medir las concentraciones del ácido mandil mandélico si está asociado a feocromocitoma coexistente. En la orina se solicita para detectar el ácido mandil mandélico. Bueno, uno de estos no es criterio quirúrgico. Entonces, esto es importante, creo yo, por lo menos en nuestro examen va a entrar en nuestros simulacros, ¿no? Es ver, por ejemplo, cuál de estos, de toda esta patología tiroidea, cuál entra como criterio quirúrgico, ¿no? Entonces vamos a ver. En los quistes tiroideos simples, estas se resuelven con aspiración cerca del 75%. 3 intentos de aspiración y todavía persiste el quiste tiroideo, se recomienda lobectomía tiroidea unilateral, ¿vale? Esto lo tienes que tener bien en claro.
La lobectomía para quistes más de 4 centímetros de diámetro y quistes complejos. Además, lobectomía. El nódulo coloide por PAF, los pacientes deben mantenerse en observación con ecografía y mediciones de tiroglobulina. El nódulo coloide. Debe realizarse la tiroidectomía si un nódulo crece con la supresión de TSH. A ver, ¿a qué se refiere con eso? Si yo tengo un nódulo tiroideo y tengo una TSH baja, es decir, que el nódulo está funcionando. ¿Ok? El nódulo está funcionando. Pero si yo tengo un nódulo y la TSH está alta, significa que el nódulo no está funcionando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una TSH alta y le doy levotiroxina, se supone que la TSH va a bajar porque yo ya le estoy dando levotiroxina de manera externa, ¿vale? Pero si a pesar de darle levotiroxina no suprime la TSH, significa que el nódulo tiene una función automática, ¿ok? Por eso se debe realizarse la tiroidectomía si el nódulo crece a pesar de la supresión de TSH con levotiroxina, ¿vale? Y también otra indicación quirúrgica es si causa síntomas compresivos o por razones estéticas. Eso ya lo decidirá sus médicos tratantes. Por lo tanto, no es criterio quirúrgico, ¿no? Si el nódulo tiroideo no crece a pesar de la supresión con TSH. Bueno, espero haber ayudado un poco. Nada más los dejo aquí los puntos claves para que ustedes lo puedan leer, y espero haber ayudado, y siempre debemos participar en nuestro grupo de estudio con preguntas y respuestas y dudas, sobre todo, para ver este tema. Muchas gracias y pues éxitos.